presentar más, la presentación va a ser por parte de ellas y Nieves. Yo solo quiero deciros que hoy es una gran ilusión tener con nosotros a Giovanna, su nombre era Giovanna de Calderón. De Calderón, y su presentadora, que van a hablar sobre las salonías en el siglo XIX. Y me da la impresión que va a ser una charla interesantísima. Y luego nada más deciros que mañana tenemos la charla del Foro de Literatura, que es sobre Carmen Laforet. Va a presentar su libro La hija, el libro de la hija, mejor dicho, que habla sobre su madre. Así que creo que va a ser bastante interesante. También os ruego que nos acompañéis si podéis. Y nada más de Juan Nieves es la que se va a encargar de, es aquí, de presentar. Es igual aquí, igual. Aquí a la misma hora. A la misma hora, a las 6:30. Así que nada, encantada. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Para las caras nuevas que vemos por aquí, Pilar es la directora del Foro de Literatura, que es muy activo en el Ateneo Escurialense. Y bueno, me gustaría dar la bienvenida a nuestra ponente, Giovanna de Calderón, y a nuestra socia, Madalena Suárez. La verdad que para nosotros en el Ateneo Escurialense es siempre un gusto cuando un socio nuestro o una socia nuestra nos presenta una iniciativa, nos presenta la posibilidad de hacer una conferencia sobre un tema que a lo mejor no se ha explorado demasiado. Y en este caso yo quisiera dar las gracias a Madalena Suárez por proponernos esta posibilidad, que normalmente en el mes de la mujer, en el que, bueno, pues a veces hay sus excesos, ¿no? Se suele, diríamos, incidir en ese feminismo un poco radical que hay en los días actuales. Pues diríamos, su propuesta fue hablar de este tema que es un poco conocido, el papel que tuvieron las salonías, es decir, esas mujeres que tenían tertulias en sus casas, abiertas a otras personas, y el papel que tuvieron estas mujeres cultas, estas mujeres refinadas, en la construcción de la España moderna. Entonces me pareció pues, una propuesta bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que la doctora Giovanna acaba de presentar su tesis doctoral sobre esta cuestión. Voy a pasar ahora la palabra a la propia Madalena para que haga la presentación formal, porque tenemos aquí a Giovanna, que tiene un currículum muy bueno, muy espectacular, en muchas facetas, además muy variadas. Me gustaría que lo conociesen antes de empezar a escucharla. Espero que disfruten esta conferencia. Para nosotros pensamos que es una buena aportación en el Foro de Literatura del Ateneo Escurialense y la verdad es que creo que lo van a disfrutar bastante. Como digo, señora directora de la tertulia de literatura, señora presidenta, señor vicepresidente del Ateneo de Madrid, del Ateneo de San Lorenzo del Escorial, señoras y señores, pues muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidad de presentar esta conferencia que, como muy bien ha dicho la señora presidenta, se sustenta no en alguna idea vaga o baladí, sino ni más ni menos que una tesis doctoral que ha sido defendida con muchísima brillantez por la recién doctora doña Giovanna de Calderón, con un título bueno, muy parecido a este, que ilustra esta conferencia sobre la salonía del siglo XIX. Bueno, antes que nada voy a pasar a resumir muchísimo el extensísimo currículum, como ya se ha dicho aquí, de la doctora de Calderón. Y entre ellas, bueno, pues lo que es más significativo, es muy evidente, porque es una persona muy conocida, extremadamente conocida en el ámbito de la cultura y de las mujeres, pues es la presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, que es una asociación de interés público que, desde luego, como digo, es un auténtico referente en esta cuestión. Su labor se extiende a la docencia y a la consultoría, porque es CEO de Forico Consulting y abarca la creación de la plataforma digital de Mujeres y Patrimonio, donde innova al vincular la promoción de la cultura y el turismo de proximidad con la visibilización del legado femenino. Es pionera en la investigación de un ejemplo, que es Mujer y Turismo, logrando por primera vez en 39 años la presencia de una asociación de mujeres en Fitur, donde participa activamente desde hace 8 años organizando eventos y creando galardones como el Tourism Women Friendly. Y en la última edición de Fitur del 2026 ha presentado el libro que está aquí, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Huellas de Mujer. Es un libro fascinante, muy bonito, que es una obra colectiva fruto del concurso de relatos Descubre a las mujeres en la historia de tu lugar de veraneo. Para muchas personas como yo, pues
pues el Escorial es nuestro lugar de veraneo, mi hermana María José, que también nos acompaña y que ahora mismo pues, es su vivienda habitual, ¿no? Por lo tanto, pues hay muchas personas probablemente en esta sala que tengamos nuestro corazón no solo en Madrid o en aquellos lugares, sino en aquel lugar como San Lorenzo del Escorial y el Escorial, porque en muchos casos hay confusión que nos ha acogido durante tantísimos años. Su incansable lucha por la equidad se materializa en la organización de más de 200 actos nacionales e internacionales. Es también muy conocida por la creación de los premios solidarios a la igualdad de mujeres de diálogo y la educación. Ha impartido multitud de seminarios de liderazgo, herramientas digitales a más de 8.000 mujeres. Ha llevado su experiencia como ponente y formadora a países como Uzbekistán, Yemen, Marruecos, por supuesto toda la Unión Europea, Marruecos, Kenia, entre otros. Y su voz y su pluma trascienden las fronteras de la academia y el activismo, porque participa ni más ni menos que en el programa Marca España de Radio Nacional de España. No es que participe, es que dirige Bueno, esa una tertulia, sección. una sección muy animada, súper divertida en Radio Nacional de España, y publica una newsletter especializada. Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida con galardones como el distintivo Han de Igualdad del Gobierno de Finlandia, el Premio Nacional Alares, ni más ni menos un premio, no sé si lo conocen ustedes, un premio importantísimo, y más recientemente en el 2025 con la Medalla de Oro de Maite Spínola en la categoría de Solidaridad. Ustedes conocen probablemente la acción impresionante que realiza Maite Spínola. Y bueno, sobre todo queremos incidir en que es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, ¿no? Desde hace también muchísimo tiempo, que es, como saben ustedes también, es una prestigiosa cofradía ya secular. No voy a extenderme demasiado en el tema de la Salonier porque, por supuesto, no pretendo hacer spoiler, no quería decir spoiler, que se va a la hispanidad al texto, ¿no? Pero sí que es verdad que preparando la ponencia, leyendo algunos textos que me había proporcionado previamente la autora, porque la tesis se publicará próximamente, que la esperamos con mucha ansia, sí que es cierto que la cuestión de la Salonier probablemente haya quedado oculta, entre otras cuestiones muy esenciales, desde luego, para todas las personas que hemos estudiado historia o derecho, como es mi caso, porque el referente, por supuesto, para todas las personas es la Revolución Francesa. Si estuviéramos en el ámbito americano, pues sería la Revolución de Estados Unidos de Norteamérica, pero desde luego, indudablemente, el tema del liberalismo, ¿no? Y las consecuencias de las revoluciones liberales pues son absolutamente esenciales para nuestra concepción, ¿no? Para nuestra concepción del mundo. Entonces, claro, verdaderamente lo que ha quedado oculto es el papel de todas estas mujeres, que por supuesto es anterior, ¿no? La Revolución Francesa de 1789, era todo el 18, todo el 19, por eso ella lo centra en el 19, por lo que luego contará probablemente. Y estas mujeres que pertenecían a la alta sociedad, a la aristocracia, a la alta burguesía, juegan un papel esencial en la propagación de las ideas liberales. Y no solo las liberales, sino también el romanticismo, y también se convierten en grandes mecenas, incluso de las artes y las ciencias, ¿no? También de la literatura. Entonces, bueno, pues creo que he dicho lo que tengo que decir del tema, y lo que sí que me gustaría incidir es en un fenómeno, y lo dejo como ejemplo de reflexión, de cómo esa domesticidad, que era el lugar típico en el cual las mujeres se desenvolvían cotidianamente, era su casa, ¿no? Era el hogar, porque el acceso a la vida pública pues era más extraño, no era usual, pues efectivamente las mujeres convierten en el hogar un espacio de cultura muy interesante, muy impresionante, además teniendo en cuenta que los saberes formales eran el campo también de las mujeres, porque las mujeres, como sabemos, en España al menos, no pueden acceder a la universidad hasta 1910, ¿no? El Real Decreto que propicia doña Emilia Pardo Bazán, que nunca le estaremos suficientemente agradecidos. Entonces, bueno, pues con esta breve introducción le cedo la palabra a nuestra doctora doña Giovanna de Calderón. Bueno, pues muchísimas gracias, señora presidenta, señora directora del curso y mi querida presentadora. Se nota que hay pasión, porque además me llaman doctora. Cuando uno es doctora a los 71 años, pues
Te suena muy raro eso de ser doctora, pero vamos, desde aquí lo que hago es animar a todo el mundo que le apetezca estudiar, que lo haga y que no diga, uy, a mi edad. No, a tu edad o a la que sea. Si tienes ilusión, consíguelo. Ese es mi consejo y ahora estoy que no quepo en mí. Ahora no sé si les voy a decepcionar, ¿no? Porque claro, lo que sí me sentiría muy satisfecha es por lo menos de despertar la curiosidad por estas mujeres. Porque claro, todo el mundo conoce las sin sombrero, las tal, las cual, y estas mujeres muchas veces se han tildado de mujer florero, ¿no? Esta duquesa, esta tal, ¡ay, vecinas y tal! No, no. Ya van a ver ustedes, porque además he escogido pasajes que ellas mismas han dicho, porque no tenemos sus fuentes directas. Ya verán todo lo que les voy a contar, no voy a hacer spoiler. Entonces, pues vamos allá y deciros que mientras que la Universidad Central pues les negaba las puertas, como ha dicho Magdalena, la duquesa de Osuna abría sus salones y la mente de generaciones y generaciones de mujeres. Esta gran dama conservó su curiosidad hasta el final de sus días. Ella se murió con 83 años en 1834. Pero la noche, la víspera antes de morirse, le trajeron un telescopio de París. Y además ella montó en su finca El Capricho, en la Alameda de Osuna, que pueden ustedes visitar, ahí montó un abejero para que sus invitados, mientras merendaban, viesen la laboriosidad de estos animalitos. Pues esta anécdota y este tipo de anécdotas son el corazón de mi investigación. Y ahí vamos a empezar a escarbar, porque yo vengo a hablarles de un fantasma historiográfico, de un silencio, de un vacío. Porque en España, en el siglo XIX, siempre cuando se contaba, pues se hablaba de generales, de ministros, de reyes, pero se hablaba del poder en el Congreso, se hablaba de los acuartelamientos, los pronunciamientos, los periódicos de debate, pero solo hombres, poder de hombres, y nunca de mujeres. Pero ellas estaban ahí. Y estas señoras tenían un poder invisible pero real y son las que conocemos como las salonías, ¿no? Las de los salones. Vamos a ver, pumba, ¿quiénes fueron las salonías? La palabra nos llega del francés, si bien las salonías francesas son más del siglo XVII, aquí yo me voy a centrar en el XIX, porque fue un fenómeno francés, pero profundamente español. Estas salonías fueron aristócratas algunas, otras alta burguesía que estaba ahí empujando, muchas gracias corazón, o incluso intelectuales, ¿no? Y estas señoras convirtieron sus salones en centros neurálgicos de debate cultural, político y social, porque no eran meras anfitrionas, como les he dicho, eran agentes activos que promovieron la educación femenina, gestionaron fortunas colosales, fortunas, patrimonios, impulsaron reformas legales y lanzaron carreras artísticas. Porque acuérdense ustedes siempre cuando hablamos de la Reconquista o lo que sea, siempre las mujeres se quedaban solas aquí. ¿Y cómo mantenían el patrimonio? O sea, el marqués que estaba dándose de tortas en México, pues no hacía nada, hacía su mujer. Bien, lo que quiero plantear hoy aquí es una idea sencilla pero poderosa. Las Salonières lograron que el espacio privado se volviera público. Desde sus salones ejercieron un poder informal que fomentó esa cultura y la innovación social. Y al hacerlo establecieron un modelo de liderazgo femenino
cuyos ecos transformados, mutados, tenemos hoy en las community manager, en las influencers, pues más o menos lo mismo. Ya verán ustedes cómo no ha cambiado mucho la cosa en 200 años. Y yendo a España, da pena que falta un análisis global. Falta poner a las mujeres en el centro como sujetos, pero no como objetos, porque se ha estudiado muchísimo la arquitectura, el palacio de tal, el palacio de cual, pero a las anfitrionas no. Se ha estudiado qué cuadros tenían en su palacio, pero no las redes que ellas tenían. El continente se ha estudiado, pero no el contenido. Y esta investigación intenta, pues, subsanar, ocupar parte, humildemente, parte de este vacío. Porque cuando uno se asoma a la historiografía de la Salonia, el contraste con Europa es impresionante. Por ejemplo, en Francia, las Salonières tienen décadas de estudios. Ellas están consideradas como laboratorios de modernidad y espacios de feminismo temprano. Y tenemos obras monumentales dedicadas a Madame Necker, a Madame du Deffand, a Madame de Staël, y se custodia la importante producción literaria. ¿Quién no ha visto las cartas de Madame de Sévigné, los ensayos, las novelas, obras literarias y toda clase de escritos? Sin embargo, cuando vamos a España, pues tenemos que la investigación es fragmentaria y dispersa. O sea, hay estudios de casos que son muy valiosos, Zama, Gutiérrez, Sebastián, pero son aislados y tienen una perspectiva, pues, parcial. El teatro de salón, la pintura, la arquitectura, una biografía. Y además hay otro problema, que persiste una mirada exclusivamente masculina. Mesoneros romanos, Larra, Montecristo, ellas, las anfitrionas, no sabemos lo que decían, lo que pensaban. Entonces, es muy difícil el sacar qué hacían estas señoras. Porque recordemos que en el siglo XVIII, mientras los filósofos proclamaban que el conocimiento nos haría libres, nos haría felices, sus ideas sobre las mujeres distaban mucho de ser ilustradas. Rousseau decía que la mujer debe ser sumisa y dedicada al hogar, y además que está hecha para soportar la injusticia masculina. Luego vino Kant, que dijo: una mujer filósofa es tan absurda como un reloj con diamantes. Entonces, ¿para qué? A esto le respondieron dos mujeres. Una fue Olympe de Gouges, que cuando iba a ser decapitada en la guillotina, dijo: si la mujer puede subir al cadalso, que pueda subir a la tribuna. Y Mary Wollstonecraft reconoció: no somos débiles por naturaleza, nos han hecho débiles al negarnos la educación. Porque la educación es algo muy, muy importante, y eso no podíamos tenerlo en España. Porque, como saben ustedes, la ley Moyano de 1857 permitió por primera vez la educación femenina, pero con un currículo diferenciado. Ellos podían estudiar ciencias y letras, en cambio las niñas tan solo labores domésticas y economía del hogar. Las preparaban para ser amas de casa, no ciudadanas. Frente a esta exclusión social, legal, los salones aristocráticos actuaron como redes clandestinas de alfabetización. Esto es muy importante. Según María del Carmen Simón Palmer, allí se formaron el 80% de las escritoras españolas del siglo XIX. O sea que mientras la ley las excluía, ellas aprendían, debatían y escribían en las salas de estar. Porque imagínense ustedes una persona totalmente analfabeta que va a un salón y escucha hablar a Moratín, a Pardo Bazán, a quien sea. Algo se te va quedando. Entonces, eso fue lo que hizo crear esa inquietud, y este estudio, pues, trata de rescatarla
no como musas, sino como arquitectas silenciosas de la modernidad española, que no se les ha reconocido nunca. Estas protagonistas ejercieron lo que Isabel Bourdieu, la historiadora, llama el poder de lo indirecto. No gobernaban, pero gobernaban. No legislaban, pero moldeaban leyes. Y desde el salón movían los hilos del poder. Eso sí, lo llevaron a cabo con inteligencia, estrategia y además transformaron el país sin permiso. Y yo les voy a contar unas historias de una serie de mujeres. No quiero que se queden con todos los nombres porque se volverían locos, pero sí de esa esencia. Para cada periodo, desde la transición del antiguo régimen hasta el cambio de siglo, he seleccionado 4 mujeres de las que voy a dar una pincelada. Vamos a empezar con la transición del antiguo régimen y aquí he seleccionado a las duquesas de Osuna, de Alba, la condesa de Montijo y la doctora de Alcalá. Y vamos ya a empezar con nuestras señoras. ¡Qué maravilla! Sí, porque en la transición del antiguo régimen, María Josefa de la Soledad Pimentel, condesa de Benavente y duquesa de Osuna, ella fue la gran anfitriona de la Ilustración madrileña. Quédense ustedes con este nombre, este sí vale la pena. Ella reunió miles y miles de libros en El Capricho y que por cierto, parece ser que solo quedaron unos pocos que están ahora en la Biblioteca Nacional, pero parece que tenía como 6.000 o 7.000. Y esta señora, por cierto, cuando estaba acomodándose su casa, su palacio del Capricho, le dijeron, ¡ay, qué bonito, qué buen gusto tiene usted! Y ella dijo, el lujo sin el buen gusto es la mayor vulgaridad. Fíjense ustedes qué frases y qué fuerza tienen, ¿no? Ella fue la primera presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito. Esta fue la primera agrupación femenina no religiosa dependiente del rey. Es muy importante para entendernos, la primera asociación de mujeres. Y ella desde allí dio formación a las mujeres, redujo la mortalidad de la inclusa del 87 al 33% en un año y logró que Carlos III la financiara con la reciente lotería que acababa de llegar a España. Fue también mecenas de Goya, al que le pidió que la pintara, no me pinte como una diosa, sino como una dama. Esto demuestra que ella rechazaba esa pompa vacía de la mitología y ella lo que reivindicaba era la inteligencia y el carácter, como la verdadera nobleza. Y a su salón acudían Moratín, Humboldt, Washington Irving, generales como el general Castaño. En fin, ella vinculó la tertulia con el activismo concreto, ensanchando los límites que el siglo XIX dejaba a las mujeres. Y a continuación pasamos a otra señora que no tiene nada que ver. Cayetana de Silva, XIII duquesa de Alba. En 1945, cuando el 17º duque de Alba ordenó exhumar su ataúd para despejar la duda de si había sido envenenada por la reina o por Godoy, los forenses confirmaron la muerte natural por tifus, pero descubrieron que le faltaba un pie. Le habían cerrado los pies y uno no sabemos dónde está. Entonces, el misterio alimentó siempre la leyenda de esta mujer que fue un mito. Ya fue musa de Goya, como saben ustedes, y paseaba con niños gitanos desafiando convenciones. Cuando la criticaban, respondía, soy quien soy y con quien me place. A la propia reina la respetó. Para ser grande de España no hacen falta más joyas que la educación y el porte. Otra frase. Su salón fue un cuartel general de oposición a Godoy y su carácter indomable alimentó chismes y leyendas que alcanzaron cimas indescriptibles sublimadas en la novela de Dominique Aubier. La historia
como ella se resiste a ser contada del todo. No sabemos qué pasó. A continuación vamos a María Francisca de Sales Portocarrero, sexta condesa de Montijo, otra mujer apasionante. Y a finales del 18 circuló el rumor, la condesa de Montijo, secretaria de la Junta de Damas, es jansenista. ¿Ustedes se imaginan lo que era ser jansenista en el siglo XVIII en España? Entonces, parece ser que la acusación lo que buscaba era desacreditar a una de las mujeres más activas y liberales de la corte. Su salón era el más polémico de Madrid, precisamente por los temas que se trataban, que eran discusiones de religión y de fe, que eran habituales con una visión más racional y pura, alejada del fanatismo. Allí acudían ilustrados como jovellanos y reformistas, varios obispos, como Antonio Palafox, que era el obispo de Cuenca. Su delito, pues luchar por la educación y defender a las mujeres en el trabajo. Cuando el gobierno, esto es muy curioso, yo es que cuando lo estaba escribiendo me sentía un poco china, ¿no? Cuando el gobierno quiso imponer un traje nacional para el gasto a todas las mujeres en España, ella la defendió con argumentos tan demoledores que la medida se retiró. También promovió la Asociación de Presas de la Galera, enseñando oficios a las reclusas. La Inquisición la investigó sin pruebas, pero la condenó. La condenó al exilio en Logroño y murió en 1808. Jovellanos, amigo personal y confidente, lloró su pérdida y fue una mujer silenciada durante décadas que, gracias a Dios, el tiempo está rehabilitando, una mujer culta, valiente y moderna. Y pasamos a María Isidra de Guzmán, que bueno, fue la primera mujer en recibir un doctorado en España con tan solo 17 años, ojo. Y en 1785 defendió su tesis en la Universidad de Alcalá de Henares ante un tribunal incrédulo, y ella decía así toda buenina: soy una joven que ha empleado sus pueriles ocios en la lección e inteligencia de vuestros diccionarios. Como no la aprobasen con esto, pues nada. Su salón fue un espacio donde la erudición y las ideas ilustradas tenían un lugar privilegiado. En 1789 contrajo matrimonio con el marqués de Guadalcázar y se trasladó a Córdoba. Tras su boda, pues lo que pasaba en la época, su vida pública e intelectual se redujo y se dedicó a la familia. Esa es una de las causas por las que hay una escasez de obra escrita de esta gran doctora. Y antes de seguir, les voy a dar cómo lograron un kit de salonier, ¿no? Porque cómo lograron estas mujeres construir tanta influencia real en un mundo que les negaba todo derecho. La historiadora Dina Goodman definió el salón como la fusión de lo público y lo privado. Esto lo diré de vez en cuando. Allí las salonières desarrollaron un auténtico kit de supervivencia con 5 herramientas estratégicas. Y vamos a aprender. Primero, la conversación. La conversación como dirección orquestal. Ellas daban la palabra, silenciaban y provocaban. Hacían curación de contenidos, decidían qué ideas llegaban al Congreso y cuáles se quedaban en casa. En segundo lugar, tenemos el mecenazgo, selectivo y estratégico, porque impulsar el talento de un escritor o un científico no era capricho, era construir modernidad. Imagínense ustedes esta España en el siglo XIX, que tenía todas las guerras y más. En tercer lugar, red de alianza. Una red de alianza que eran auténticas centrales de inteligencia social. En sus salones se pactaban ministerios, se reconciliaban a enemigos políticos y además se tejían mayorías parlamentarias mientras tomaban el té.
En cuarto lugar, tenemos una filantropía fundacional, que no es lo mismo que la caridad. No era una limosna, era una institución, porque crearon hospitales, escuelas, asilos, modelos que aún perduran. El Estado no llegaba, ellas sí. Y, por último, tengo la autorrepresentación, calculada y deliberada. Ellas eran dueñas de su imagen, de la prensa, en la fotografía, en la arquitectura de sus palacios, porque ellas sabían que podían utilizar esa iconografía para hablar de ellas. Estas herramientas revelan la Salonier como estratega cultural, lobista e inversora social. O sea, un poder sofisticado, silencioso y eficaz que apenas comenzamos a dimensionar. Y ya pasamos al siguiente periodo, que es con este kit de herramientas, pasamos al periodo isabelino. Las 4 mujeres que he seleccionado, pues no puede ser otra que María Manuela Kirkpatrick, condesa consorte de Montijo. Acuérdense que la anterior era condesa, esta es consorte. Su hija, la emperatriz Eugenia de Montijo, la marquesa de Linares y la condesa de Sástago, anfitriona de la reina. Verán que no tienen nada que ver unas con otras, pero esto es la idea que quiero exponer. Porque ya en época de esplendor isabelino aparece María Manuela Kirkpatrick, a quien podíamos llamar la reina madre de la política. Hija de un noble escocés, afincado en Málaga, y de una joven de origen belga, María Manuela creció en un entorno cosmopolita. Ella hablaba 5 idiomas y tenía contactos por toda Europa. Mesonero Romanos la definió en su obra Memorias de un setentón sin rodeos. Decía: la generala Montijo, mujer de mucho mundo, de mucho talento y de no menos ambición. Su salón en Madrid era el cuartel general de la conspiración palaciega de la primera mitad del siglo XIX. En este lugar se movían los hilos del poder, se tejían alianzas y se derribaban gobiernos. Importó la soirée littéraire de Francia y así darle una formación cultural a sus hijas, y organizó las fiestas de disfraces más impresionantes, tanto así que la prensa las convirtió en leyendas. Pero su obra maestra fueron sus hijas. En una carta sobre su educación dejó escrita su filosofía: hay que prepararlas para un gran destino. En este mundo más vale un buen matrimonio que 10 títulos heredados. Y su ambición culminó cuando su hija Eugenia de Montijo se convirtió en emperatriz de Francia y su otra hija, Paca, en la duquesa de Alba. Cuando alguien cuestionó sus métodos, respondió que ella no criaba niñas, sino destinos, y la historia le dio la razón. Y su hija, Eugenia de Montijo, condesa de Teba y emperatriz de Francia, es un caso increíble. Ella comenzó en los salones de su tierra natal, en Granada, pasó a los de Madrid y terminó en el trono de Francia. Y fue una de las anfitrionas más influyentes del siglo XIX. Según comentan en sus tertulias en las Tuileries en París y luego en el exilio en Francia, fueron centros de política, de arte, de diplomacia, donde el poder lo gestionaba todo. Según los documentos del Archivo Nacional francés, revelan que ella tenía una estrategia estudiada. Los lunes, política internacional con embajadores y ministros. Allí, por ejemplo, se gestó la intervención de Francia en México. Hablaba francés, pero para enfatizar cambiaba al español. Los miércoles eran literarios. Estaba Mérimée, Liszt, Dumas, que según parece se inspiró en aquellas veladas para ambientar El Conde de Montecristo.
Papien Garnier, el arquitecto de la Ópera de París. Y si ustedes se fijan, si van a París o ven, hay una E. Esa E en la Ópera de París es de Eugenio. Hay la N de Napoleón, pero esa no importa. La E, la E, la E, hay que ver la E. Si la velada se alargaba, esto también me encanta, un informe policial de 1865 decía: Su Majestad servía chocolate con churros a las 23 horas siguiendo una costumbre patria. ¿Se imaginan a esos franceses del siglo XIX? En fin, los viernes eran científicos. Recibía Pasteur, al que financió para la vacuna de la rabia, y arqueólogos de Pompeya, entre otros. Ella lo resumió en una carta a su madre. Aquí gobernamos con bayonetas, pero también con libros y microscopios. Su influencia trascendió tertulias. Medió entre Napoleón III y la reina Victoria en la guerra de Crimea. Impulsó reformas sanitarias pioneras, quirófanos móviles y la primera escuela de enfermería militar femenina, que inspiró luego más tarde a Florence Nightingale. En lo cultural fue clienta de Worth, el primer gran modisto de alta costura. Popularizó la crinolina, el polisón, el verde Montijo. Que sepan ustedes que el verde Montijo se hacía con arsénico. Entonces, si no estaban todas muertas, pues les faltaba poco. El verde arsenical. El sombrero ladeado, el sombrero que llevaba Greta Garbo. En fin, promocionó el estilo arquitectónico de Napoleón III o Segundo Imperio. En fin, hizo de todo. Tendría para 20 libros aquí. Según dijo el duque de Wellington, la emperatriz negocia con abanico en mano lo que otros no logran con ejércitos. Su método fue muy sencillo. Ideas gestadas en el salón, luego la llevaba a los despachos oficiales y ella marcaba la política europea. Desarrolló un modelo de influencia femenina que combinaba la elegancia social con el poder real. Verán ustedes lo importante que fue esta mujer. Y de esta señora tan apasionante, pues nos vamos a ir a otro mundo totalmente distinto. Raimunda Osorio, marquesa de Linares, que usó el lujo para legitimarse. Junto a su marido, construyó el legendario Palacio de Linares, que está en Madrid, en la Cibeles, Casa de América actual, ¿no? Con una de las mayores fortunas de la época. Y según publica un periódico, La Ilustración española y americana, declaró: quiero una casa que hable de quién soy, sin que yo tenga que abrir la boca. Está clarísimo, ¿no? Y aquella casa, que aún hoy guarda leyendas de fantasmas y secretos, como ustedes saben, es el ejemplo perfecto de la nueva aristocracia financiera e industrial que utilizaba el lujo extremo para comprar prestigio y legitimarse socialmente. La historia se repite. Y a su lado tenemos a lo más de la crème de las aristocracia, que es María Antonia Fernández de Córdoba, condesa de Sástago. Imagínense la escena. La reina Isabel abandonó el palacio de Sástago en la madrugada con rumor de las sedas y el eco de las risas aún resonando. A su lado, la anfitriona, condesa de Sástago y camarera mayor de palacio, sonreía satisfecha. Otra de sus fiestas legendarias había sido de éxito. Lo que quizás no sabía es que entre sus invitados habituales, un joven periodista al que apoyaba, Benito Pérez Galdós, observaba cada gesto con mirada de novelista y en aquellos salones tomaba notas para sus episodios nacionales. Sin saberlo, María Antonia era la mecenas silenciosa del mayor cronista de su tiempo. La condesa de Sástago personificó el esplendor isabelino. Y cuando los muros de su palacio cayeron en 1969, Galdós ya había inmortalizado para siempre.
Su palacio estaba en la Plaza Soledad Torres Acosta, en el parking que hay ahora. Da pena, es una pena. Pero bueno, hay que seguir viviendo. Y vamos a hacer un inciso entre todas estas señoras y le voy a contar que este juego de espejos entre salón y prensa, como la condesa alimentando sin saberlo la mirada de Galdós, no fue casual. Las salonières del 19 fueron las primeras influencers, solo que sin Instagram y con un corsé más apretado. Su estrategia era fascinante. Filtraban noticias a la prensa usando iniciales. La señora C se ha acostado con Pepito. Bueno, eso no, otra cosa. Más o menos lo mismo. Para alimentar cotilleos sin comprometerse. También sembraban disputas calculadas, porque así, sabiendo que los periódicos lo iban a amplificar, pues marcaban que esto es economía de la atención, ¿no? Entonces también marcaban la agenda social al decidir qué conversaciones de su salón merecían saltar a las revistas. Además, como he dicho, fueron maestras del postureo y del postureo histórico. Posaban para los fotógrafos. Fíjense ustedes en las fotos que les estoy poniendo, que todas van así, tiesas, con el polisón detrás. Vayan fijándose, porque es que son diciendo, aquí estoy yo. Como decía, perdón, posaban para fotógrafos como Jean Laurent, porque piensen ustedes que en el siglo XIX aparece la fotografía, el daguerrotipo primero. Para hacerte una foto tenías que estar 8 minutos con el dedo así. Luego ya cada vez menos, pero los 3 minutos no se los quitaba nadie. Además, publicaban los menús en francés, porque eso era muy importante. Describían sus vestidos, compartían la lista de invitados y todo valía para el tema de la distinción. Su gran innovación fue la fórmula que hoy llamamos exclusividad más difusión masiva. Sin saberlo, inventaron el manual del influencer, solo que ellas lo hacían abanico en mano y sin necesidad de likes. Y cuando la prensa se convirtió en su altavoz, el poder se multiplicó. Bien, vamos ahora a entrar en la restauración. Se dan ustedes cuenta, y estas están diferentes, pero bueno, son todas primas hermanas. En este periodo de la restauración, el poder en la sombra lo ejercieron mujeres como Marquesa de Alcañices, que por cierto introdujo el árbol de Navidad. O sea, si ustedes ponen un árbol de Navidad, se debe a esta señora. La duquesa de Denia, que fue una empresaria industrial, y las duquesas de Béjar y Santoña, esta última conocida como la duquesa mendiga. Empezamos ya con Sofía Trubetskaya. A ella le debemos dos cosas: que Madrid mirara a Europa y que los españoles pusiéramos el árbol de Navidad. Y no está mal para una aristócrata rusa que acabó manejando los hilos de la restauración, porque su salón fue el punto de encuentro de diplomáticos y financieros y fue el cuartel general donde se hacían negocios, se fraguaban alianzas y se modernizaba el país, que le hacía mucha falta. Ella lideró la rebelión de las mantillas que agitó Madrid pidiendo el regreso borbónico. Esta señora, pues eso, no tenía abuela. Sobre Cánovas sentenció: es un genio, pero hay que saber manejarlo. A los genios, como a los toros bravos, hay que darles su querencia. Isabel Bourdieu la define como el poder detrás del trono, pieza clave de la Unión Liberal y, según las fuentes de la época, una de las interlocutoras más fiables y eficaces de los generales y políticos unionistas como Donel. Cuando había una crisis, ella la desbloqueaba. Cuando se repartían ministerios, lo hacían en su salón. Ella misma lo resumió en una frase a Cánovas: en mi salón se teje el futuro de España.
Aquí se gana más con una sonrisa que en el Congreso con todo un discurso. Y fue el cerebro femenino que, desde la seda y el rumor, consolidó un reinado. Y pasamos a otra señora también apasionante, porque entre las empresarias destaca la duquesa de Denia, viuda del 15º duque de Medina C, Ángela María Pérez de Barradas. Ella fue pionera en la industrialización y levantó una fábrica en las Navas del Marqués en 1858 que la llamó Ángela María sin ningún complejo. Y fue la primera planta española de aguarrás y colofonía a escala industrial. Pero además no se limitó a hacer la fábrica, sino que construyó viviendas para 500 empleados. Y cuando supo que la línea de ferrocarril Madrid-Irún iba a pasar cerca, ofreció terrenos para que pusieran una parada. Fue una duquesa industrial con fábrica, viviendas para obreros y apeadero propio. Hoy el tren aún se detiene en la estación que ella puso en el mapa. Y pasamos a la duquesa de Béjar. Esto lo he puesto por romanticismo. Porque cuando los cuando los anticuarios europeos, seducidos por las dificultades económicas de la aristocracia española, llamaron a su puerta con ofertas millonarias por las joyas de su patrimonio, María del Rosario Tellez Girón lo recibió en su imponente palacio entre las calles Libertad y Barquillo y les dedicó una frase que se volvería legendaria. Los abuelos no se venden. Me parece gloriosa esta frase. Y ella fue custodia de una de las grandes tradiciones familiares más poderosas de España, vinculada al duque de Osuna. Su hermano era el 15º duque de Osuna. Y a modernas inversiones ferroviarias del marqués de Salamanca, pero ella entendió que realmente su misión no era acumular riqueza, sino preservar la memoria. Y esta negativa de convertir la historia en moneda la convirtió en un puente fascinante entre dos Españas antagónicas, la que se aferraba al pasado y la que todo lo mercantilizaba. Ya vamos entrando en un periodo que nos suena, ¿verdad? Y a continuación les voy a hablar de una señora que me fascina. La llamaron la duquesa mendiga y el cruel apelativo contenía toda la tragedia de su vida. Porque antes de morir en la pobreza, María del Carmen Hernández, duquesa de Santoña, ella había conocido toda clase de lujos. Ella había conocido el esplendor absoluto. Ella estuvo casada en segundas nupcias con un potentado, Juan Manuel Manzanedo, y se convirtió incluso en la dueña del antiguo palacio de Goyeneche y en una de las mujeres más poderosas de este país. Creó la azucarera de Tres Hermanas, la primera destilería de alcohol en la costa granadina. También transformó el balneario de Lanjarón en un negocio próspero, pero su obra maestra fue la creación del Hospital Infantil del Niño Jesús. En Madrid, ella lo fundó en 1877 y fue el primer hospital pediátrico de España. Además, para financiar su ampliación ideó un sistema de lotería, germen del actual sorteo del niño. O sea, cuando ustedes juegan al sorteo del niño, se lo deben a esta maravillosa mujer. Cuando el duque murió en 1882, una hija ilegítima reclamó toda la herencia y la ley la dejó en la ruina. Pero el Hospital del Niño Jesús perdura como testimonio de su lucha y generosidad, siendo un hito sanitario que cambió para siempre la atención médica infantil en España. Y ahora les voy a contar lo que hacía la prensa, porque la prensa se volvió cómplice con sus más y sus menos.
porque mientras tanto este fenómeno estaba transformando el poder de la salonía. Otro fenómeno ese era la prensa que se hizo cómplice. Había nacido un nuevo ecosistema mediático. Revistas como La Moda Elegante Ilustrada o El Correo de la Moda crearon por primera vez un público lector femenino. Ese público se cuadruplicó y se inventaron, de paso, la prensa del corazón. Las tácticas nos resultan muy familiares. Profesionalizaron el se dice que, el uso de iniciales para eludir la censura, implementaron lo que hoy llamaríamos la economía de la atención. Buscaban y alimentaban polémicas. ¿Les suena a Sálvame? Por ejemplo, decidiendo qué chismes de salón merecían portada. Mesonero, Larra y Montecristo hicieron el resto. Y entre la prensa y Salonea diseñaron el contenido de una época: la crónica de sociedad, cotilleo selecto, manuales de conducta para jóvenes casaderas. Yo cada vez que escribía esto veía manual en YouTube para no sé qué, y es que de verdad era tan parecido. Y por fin la fotografía como prueba de verdad y objeto de deseo. Eso era el objeto de deseo. Pero nació una tensión fundamental, porque las élites querían controlar su imagen y la prensa quería vender. Con lo cual la censura fue el campo de batalla en esta lucha. Y es precisamente esta danza incómoda entre el poder y la prensa, entre la imagen deseada y la imagen utilizada, el origen directo de nuestra cultura mediática actual. Y así entramos, llegamos a entre siglos, el ocaso de los salones. Porque cuando el poder de los salones empezó a diluirse, precisamente por su éxito, 4 mujeres representan este momento de transición. Por un lado tenemos a la duquesa de Siruela, la marquesa de Esquilache, ministra sin cartera, la marquesa de Argüelles y la inmensa condesa de Pardo Bazán. Empezamos con María del Rosario Falcó y Osorio, 21ª condesa de Siruela. Dicen que en la penumbra del archivo de la casa de Alba, entre pergaminos que nadie había tocado en siglos, la duquesa consorte encontró su verdadera vocación: rescatar del polvo y el olvido lo que otros se habían dedicado simplemente a acumular. Y mientras las damas de la corte de la reina María Cristina se entretenían con labores, María del Rosario Falcó y Osorio, esposa del 16º duque de Alba, estudiaba paleografía. Corría el año 1891 y esta mujer, nacida en Pau, en Francia, e hija de los duques de Fernán Núñez, se había convertido en una pionera. Asesorada por los mejores paleógrafos, no solo rescató documentos perdidos de Cristóbal Colón, que nadie sabía dónde estaban, sino también rescató la casa de las dueñas en Sevilla, que ella aseguró que piedra e historia permanecieran en pie. Desenterró y estudió y ordenó los legajos de la Casa de Alba y publicó 2 obras fundamentales, tituladas Documentos escogidos del archivo de la Casa de Alba, este fue en 1891, y Autógrafos de Cristóbal Colón en 1892. O sea que su labor intelectual la sitúa como una de las primeras mujeres investigadoras en la historia. Cuando falleció en París en 1904, los documentos ya estaban ordenados y en buenas manos. Y de esta señora todo dulzura, pasamos a otra que no tiene nada que ver, pero me encanta. María del Pilar de León y Gregorio, marquesa de Esquilache. Pues en el Madrid de la Restauración, el Salón de la Marquesa, que por cierto vivía en lo que es hoy el Museo Thyssen, era un palacio que tenía alquilado, o sea, no era ni suyo. El Salón de la Marquesa era un campo de batalla donde se libraban las verdaderas guerras políticas con armas de seda y palabras envenenadillas.
conocida como la ministra sin cartera, la anécdota que mejor la define es la siguiente. En 1910, al repasar la lista de grandezas de España y no encontrar su nombre, María del Pilar escribió al rey Alfonso XIII con una frialdad pasmosa: comienzo a creer que la monarquía no sabe o no quiere recompensar a sus servidores y que el porvenir de mi país está quizá en la República, cuyo advenimiento podría anticiparse con la aportación de fondos. Toma la señora marquesa. Era una declaración de guerra de una mujer que desde la sombra había tejido ministerios, reconciliado enemigos y acumulado una fortuna colosal como inversora en ferrocarriles, inmobiliaria, incluso una fábrica de azúcar en Motril. Al día siguiente recibió 2 cartas de Palacio. Una del presidente del Consejo, que fingía no haber intrigado la misiva, y otra del propio monarca. Tengo el gusto de comunicarle que acabo de firmar la concesión de la grandeza de España para usted y quiero ser el primero en felicitarla. La marquesa, que había heredado el fastuoso tren de vida de su tercer marido, Martín Larios, estos de los Larios de Málaga, y lo empleaba en obras de caridad como el asilo de Jesús de San Martín, no solo gobernaba desde su salón, podía hacer temblar al mismísimo trono. Y a su muerte, en 1915, fue enterrada en la iglesia de su asilo, un privilegio que en teoría era para los santos, que ella, en realidad, se había ganado a pulso. Y de ahí pasamos a otra señora que también tiene su aquel. María Josefa Argüelles, segunda marquesa de Argüelles. La señora murió harta de todo. La señora era María Josefa Argüelles y todo eran banquetes, fiestas, placeres mundanos de los que no se privó en vida. La expresión literal fue de una de sus sirvientas, con la hacha aspirada natural del oriente de Asturias. Así lo pone el periódico. Ella nació en La Habana en 1869 y fue la única hija de un indiano con una fortuna colosal. Casó en 1887 con Federico Bernaldo de Quirós, de rancio abolengo, pero sin un duro. Quien movía los hilos era ella. Y a principios del siglo XX, cuando la alta sociedad veraneaba en San Sebastián o Santander, esta mujer miró la costa asturiana desde un acantilado y en un lugar de un pasaje vio un imperio. Ella financió de su propio bolsillo el puente metálico de la Ría, impulsó la construcción de los elegantes chalés en la exclusiva colonia de Santa Marina y por ello fue nombrada hija adoptiva de Ribadesella. Y en 1918 logró la visita de Alfonso XIII para poner la zona en el mapa nacional. Fue dama de honor de la reina Victoria Eugenia con grandeza de España desde 1925. Tuvo una vida afectiva muy intensa, muy alejada del arquetipo de esposa sumisa. En Madrid, su palacio, la Huerta de Cánovas, está ubicado en donde está ubicada actualmente la Embajada de Estados Unidos, que fue casa de Cánovas. Cánovas del Castillo se la regaló a su hija se vendió a esta señora, bueno, tal. Y esta casa fue un centro de poder que estuvo protegido durante la Guerra Civil porque ella era cubana. Financió hospitales, cocinas económicas y la gota de leche. Y en 1921 firmó un manifiesto a favor del voto femenino. Falleció en un accidente de automóvil en Sevilla. Perdonen que es que me sonría al regresar de la boda de Cayetana Alba, el que tenía que ser de una juerga, porque es que fue una señora que se lo pasó, pero bomba, bomba. Y bueno, pues así nos dejó, llena de alegría y en un triste accidente de automóvil. Es una señora simpaticísima. Y pasamos a nuestra última salonier. Sandía con patas.
Así la llamó el académico Juan Valera a la mejor novelista española de su tiempo. La vileza revela el clima que sufrió Emilia Pardo Bazán cuando la Real Academia de España, ese club de varones ilustres, le negó la entrada en 4 ocasiones mientras ella transformaba las letras españolas. Pero la condesa, que había hecho de la lucha su lema vital, de bellum luce, a la luz de la batalla, no necesitaba un sillón para ser inmortal. Fue la primera catedrática universitaria de España y la primera mujer en pertenecer al Ateneo de Madrid. Su salón era una cátedra libre donde se debatía el naturalismo, el feminismo y la política, mientras en otros sitios tan solo servían el té. Escribió Los Pazos de Ulloa, novela fundamental, y sentó las bases del naturalismo español con La cuestión palpitante. Y dejó frases que aún nos interpelan. La educación de la mujer no puede llamarse tal educación sino doma, pues se propone la obediencia, la pasividad y la sumisión. Y en sus cartas con Galdós confesó con amargura: nací en un país donde no se podía ser mujer y tener talento. Nunca entró en la RAE, pero su obra sigue en nuestras bibliotecas, en nuestras aulas y en memoria de quienes leen. Ellos tenían los salones, ella tenía razón. El tiempo todo lo pone en su sitio. Ya se ha dictado sentencia. Que no sé si contarles esta parte o ya saltar. Sí, me da tiempo, ¿no? Resumimos un poco. Bueno, simplemente Pues ya decir está. que estas mujeres demostraron ser mucho más que meras anfitrionas y fueron pues mecenas de las artes, pero también creadoras. Es importante saber que estaba Fernán Caballero, Gómez de Avellaneda, la Marquesa de Fuertehíjar, en fin, también fueron maestras en la política desde el salón. El salón era el lugar donde las divisiones políticas se difuminaban. En la educación, gracias a ellas, las mujeres tuvieron esa educación. Y también la filantropía, como hemos dicho, hospitales, empresarias y primeras feministas prácticas como Concepción Arenal, Rosario Acuña, Carmen de Burgos y tantas otras. Y además actuaron como agentes de innovación social, porque a finales de siglo, cuando el tea dance llegó de Londres y París, las aristócratas como la marquesa de Vistabella o la condesa de Valdeterrazo fueron quienes lo instalaron en los salones del Ritz y el Palace. Trajeron modernidad en forma de baile, de tarde, y demostraron que una mujer española podía estar al día como cualquier otra. Ellas no pidieron permiso para transformar el país, simplemente lo transformaron. Pero, paradojas del destino, las salonières funcionaron tan bien que fueron víctimas de su propio éxito. El modelo de salón privado resultó tan potente que a finales del XIX se desbordó y la tertulia pasó al café literario. El Gijón, el Lion d'Or, el Pombo, donde el ingenio importaba más que el apellido. Eso sí, las mujeres se quedaron en casa. El Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, todos lo acogieron, pero el control femenino se perdió. Incluso en muchas ocasiones a ellas no les dejaban entrar en estos cafés. Desapareció el palacio, se democratizó la conversación y de paso ellas perdieron. Señoras y señores, si algo hemos visto esta tarde es que durante el siglo XIX, mientras los hombres daban discursos en el Congreso, ellas gobernaban España desde el sofá y no lo hacían nada mal. Estas mujeres no podían ser académicas y así crearon sus propias universidades en sus salones. No podían votar, pero repartían ministerios entre sus inventados. Y cuando la RAE le dijo a Pardo Bazán que no, que las mujeres no entraban, ella se limitó a escribir obras maestras y a esperar.
La RAE, por cierto, tardó más de 100 años en disculparse. Lo mejor de todo es que ellas trabajaron muchísimo para volverse innecesarias. Abrieron tantas puertas que a finales de siglo sus hijas ya no querían salones, querían universidades, escaños y derecho al voto. Y lo consiguieron. Así que cuando vean a una mujer ocupando un sillón en la RAE, dirigiendo un hospital o negociando en Bruselas, acuérdense de las Salonier, porque ellas demostraron que el poder no siempre necesita un escaño. A veces solo hace falta un salón, un abanico y muchas ganas de cambiar el mundo. Muchas gracias.